Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto de aprendizaje la naturaleza jurídica de la donación. Los objetivos van a ser dos: explicar qué naturaleza jurídica tiene la donación y las peculiaridades según el tipo de donación. De tal manera que los contenidos que vamos a desarrollar van a ser la naturaleza jurídica de la donación y algo que también es muy importante, que es la fuerza traditoria de la donación. Cuando hablamos de la donación, tenemos que tener presente que la donación está considerada por nuestro ordenamiento jurídico como un modo de adquirir el dominio. Entonces, ¿qué significa? Que es un modo de adquirir la propiedad. Esto se contempla en el artículo 609 del Código Civil, que nos dice los modos de adquirir la propiedad. Dice: la propiedad se adquiere por la ocupación. La propiedad y demás derechos sobre los bienes, ojo con la diferenciación, dice, se adquieren y transmiten por ley, por donación, por sucesión testada e intestada y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición. También se puede adquirir por medio de la prescripción o adquisición por el paso del tiempo. Tenemos que tener en cuenta que la donación es un negocio de disposición que produce un efecto muy importante, ya que lo que realiza es que de forma directa e inmediatamente se produce un desplazamiento patrimonial. Es lo que se denomina el extraer del patrimonio de una persona una cosa, un derecho, y transmitirlo a otro. De ahí que se produce un empobrecimiento en el patrimonio del donante. Hay que tener presente que no se puede considerar como un negocio de obligación del que surgiría para el donatario un derecho a exigir del donante el cumplimiento de la obligación de entrega a fin de adquirir la propiedad de lo donado. No se puede considerar así. Se puede considerar solamente como un negocio de disposición que efectúa directa e inmediatamente un desplazamiento patrimonial, pero no un negocio en el que haya una obligación de un derecho a exigir la transmisión o la obligación de entrega. No se puede considerar así, sino que se produce inmediatamente ese desplazamiento patrimonial. Otro de los aspectos que tenemos que tener presente es la fuerza traditoria de la donación, de la entrega de la donación. Hay que tener en cuenta que la donación va a necesitar una serie de formas y solemnidades que nos indica el Código Civil. Y por el cumplimiento de esa forma que nos va a exigir y la solemnidad que lleva consigo, va a tener insertada en sí misma la fuerza traditoria. De tal manera que hay que tener en cuenta que para que la donación se perfeccione, el donante tiene que conocer la aceptación del donatario, de tal manera que la aceptación se convierte en un requisito fundamental para el perfeccionamiento de esa donación, para que además surta efectos, para que obligue al donante. Esa perfección que hemos estado viendo, lo vuelvo otra vez a incidir, desde que se conoce por parte del donante que el donatario ha aceptado esa donación que ha realizado el donante, hace que el donatario adquiera la propiedad de la cosa donada. Si coetáneamente no se ha entregado la cosa, el donante estará obligado a ello en virtud del dominio que ya ha transferido. O sea, ya se la ha transferido al donatario, pero nunca para que éste adquiera ese dominio porque ya lo tiene. Es decir, va a estar obligado a la entrega, pero el otro ya tiene el dominio sobre la cosa que se ha entregado. Entonces tenéis que diferenciar que no es que esté obligado a entregar la cosa, sino efectivamente la deberá de entregar, pero el donatario ya ha adquirido la titularidad, el dominio sobre la cosa, la propiedad. Se contempla además la donación desde el momento que se efectúa disponiendo el donante de algo que es suyo, algo que es propio. Se habla de acto para donación y no jamás de un contrato para diferenciarla de un mero título hábil para transmitir el dominio. De tal manera que la corriente doctrinal es que la donación es un acto de liberalidad, no un contrato. La donación es traditoria o traslativa. El donante no se obliga a transmitir, sino que efectiva y inmediatamente transmite la cosa donada. No está obligado, sino que la está transmitiendo desde el momento que la está donando. Y el donatario, cuando acepta la donación, da cumplimiento
a la regla de que impide que alguien se enriquezca sin su propio consentimiento. Tiene que aceptar, tiene que consentir, que acepta esa donación que se está realizando, para evitar pues que haya un enriquecimiento sin que uno lo consienta. De tal forma que con la aceptación lo que hace el donatario es que está manifestando una adhesión, un consentimiento al acto dispositivo que realiza el donante, teniendo en cuenta que ese consentimiento no es un consentimiento contractual por parte del donatario, porque la donación no es un contrato. Si no, se exigiría un consentimiento contractual. No es consentimiento contractual, es consentimiento para adherirse al acto dispositivo que se está realizando. Bien, llegado aquí, espero que os haya quedado claro la naturaleza jurídica de la donación y la fuerza traditoria de la donación. Transmite el dominio, es un modo de adquirir la propiedad, y la consideración como donación traditoria o traslativa de ese dominio que el donante nos está entregando. Espero que con esto tengáis un poco más claro esa peculiaridad, cómo se considera en nuestro ordenamiento jurídico en la donación que se regula en el Código Civil.